Bien, hermanos, es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Doy gracias a Dios también porque Él hasta aquí nos ha guardado. Doy gracias también al Señor, damos gracias al Señor por este medio que el Señor nos concede, ¿no es cierto?, para poder hablar de las cosas de Dios. Damos gracias a Dios también por los hermanos que hacen posible este trabajo. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en el Salmo 24. Salmo 24, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el Salmo 24, muy conocido de todos nosotros, probablemente muchos lo sepamos de memoria, pero la palabra de Dios siempre es una fuente inagotable, siempre es un pan fresco, siempre el Señor tiene algo nuevo que decirnos. Se cree, hermanos, que este Salmo 24 muy probablemente fue escrito para ser cantado cuando el arca del pacto fue trasladada desde la casa de Obed-Edom para permanecer ahora definitivamente en Jerusalén, en el monte de Sión. Y al mirar, hermano, detenidamente este salmo, podemos darnos cuenta que está dividido, o podemos dividirlo en tres partes importantes, tres partes distintivas. En primer lugar, vemos que los primeros versículos nos muestran a quién pertenece este mundo, a quién pertenece esta tierra, ¿ah? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la extensión del dominio de Dios y cómo Dios la estableció? En segundo lugar, más adelante vemos que los versículos que siguen nos muestran quiénes son los que pueden acercarse a Dios. ¿Ah? ¿Cuáles son las cualidades que se requieren de los verdaderos adoradores de Dios? Y en los últimos versículos, del versículo 7 en adelante, vemos que aquí este salmo nos muestra quién es el Rey de la gloria y cómo debemos recibirle. Desde un primer momento, hermanos, este salmo nos deja muy en claro a quién pertenece este mundo, como ya lo hemos dicho. No debemos pensar que solo el cielo pertenece al Señor, ¿ah? Y que esta tierra, por ser una parte, a lo mejor podríamos pensar tan insignificante del universo, Dios la tiene menos o no tiene interés en ella. No es así. Esta tierra también es de Jehová, como dice aquí el Salmo, y todo lo que hay en ella. Cuando Dios entregó, hermano, esta tierra a Adán y a Eva, se las entregó como arrendatarios.
El hombre vive sobre esta tierra, se encarga, en cierta manera podríamos decir, de administrarla, de gobernarla, pero no es el dueño. Como lo hemos dicho, es más bien un arrendatario, un ocupante muy precario, muy miserable, si usted quiere así llamarlo, tal como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 40, que los moradores de la tierra son como langosta, es decir, pequeños y fáciles de aplastar. Así es el hombre en la presencia de Dios. Pero la verdadera propiedad, como declara aquí este salmo, le pertenece al Rey de la Gloria. Las riquezas de este mundo, los frutos que da la tierra, nuestras casas, nuestras pertenencias, incluso las mejoras, los adelantos que el hombre con su ingenio, con su esfuerzo ha logrado, todo es del Señor. Todo pertenece al Señor, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Ni siquiera, hermanos, somos dueños de nuestros propios cuerpos, ni de nuestra alma, sino que somos de Cristo. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, realmente el dueño de toda la tierra es Dios, porque indiscutiblemente Él es el creador de todo lo que existe. Él la creó, Él la acomodó para el uso del hombre. Dice el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios afianzó la tierra de tal forma que, aunque las generaciones van pasando, se suceden una tras otra, la tierra siempre permanece. Nunca se altera su estado general, nunca es alterada su órbita, sino que ahí usted tiene a la tierra girando constantemente. Y tanta es la precisión que los científicos pueden determinar el momento exacto en que va a amanecer, el momento exacto en que va a oscurecer. Porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Entonces, Dios es el que sostiene a su creación, tal como lo dice aquí el Salmo 24. Dios sostiene a su creación. No son los fundamentos científicos los que sostienen a la tierra. Y que por supuesto nosotros no los negamos. Ahí están, son una realidad. Pero, hermanos, si el poder de Dios, si la providencia de Dios, si la gracia de Dios no estuviera detrás, sosteniéndola, la tierra dejaría de estar firme. Por eso que el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, no debe poner su mirada y su seguridad en esta tierra ni en las cosas de esta tierra. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Esa es la razón por la que el cristiano tiene puesta su mirada no en la tierra, sino en aquella ciudad, como dice la palabra del Señor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahora David pasa a revisar las cualidades que se requieren de los verdaderos adoradores de Dios. De meditar en las cosas de este mundo, el salmista eleva el pensamiento para ahora meditar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Porque esta tierra, como podemos ver, es el estrado de los pies de Dios, es donde Dios coloca sus pies. Y aquí estaremos nosotros por algún tiempo, un tiempo corto, no sabemos cuánto, porque luego tenemos que ir a otro lugar.
Y el salmista se hace la pregunta, bueno, ¿quién subirá entonces al monte de Jehová? ¿Ah? ¿Quién estará en su lugar santo? Es cierto, como dijimos al principio, que el monte de Jehová en el Antiguo Testamento hace referencia a Sión, es Jerusalén. Pero entendemos también que es una figura del cielo. Entonces cabe hacernos, hermano, la pregunta, ¿quién subirá al cielo, hermano, para disfrutar de la gloria de Dios? ¿Quién estará capacitado para estar en el lugar donde mora el Señor? No cualquiera, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, no cualquiera podía llegar al templo y adorar. Se requería una limpieza eterna, una previa preparación, una preparación espiritual para estar en la presencia de Dios. Ningún hombre, hermano, es capaz de acercarse a Dios por sí mismo, por nuestros propios méritos. Es por eso que Cristo tuvo que descender del cielo para mostrarnos al Padre, dice la palabra del Señor. Cristo vino a este mundo para que pudiéramos nosotros acercarnos a Dios. Entonces el salmista enumera las cualidades del pueblo de Dios, de los que tendrán comunión en la gracia de Dios, de los que tendrán comunión con Dios. Y dice el versículo 4, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y mire, en primer lugar se menciona limpieza de mano, es decir, limpios de todo lo que ofende a Dios, limpios de lo que hace daño al prójimo, de lo que contamina nuestro propio cuerpo. Esa es limpieza exterior, esa es limpieza de mano. Limpio de mano es aquel que se conduce con una conducta irreprensible, que tiene un carácter íntegro frente a las situaciones, a las circunstancias que se le presentan. Limpio de mano son los que andan en los mandamientos de Dios, los que ponen por obra la palabra de Dios y son obedientes a la voluntad de Dios. No quiere decir esto, hermano, que no nos vamos a equivocar, porque también cometemos errores, claro que sí. Pero el deseo va a estar siempre, va a ser el de agradar al Señor, el de hacer su voluntad, de obedecer. Y si hemos caído, bueno, podemos arrepentirnos delante de Dios, pero Dios desea esto también, el limpio de mano. ¿Ah? Y en segundo lugar dice pureza de corazón, es decir, la limpieza interior, es decir, un corazón sincero, que está hecho conforme a la imagen de Dios. ¿Ah? Un corazón que agrada a Dios, hermanos, porque las apariencias engañan. Es muy fácil a lo mejor tener apariencia de cristiano, pero lo que hay en el interior es agradable a Dios. Y el problema, hermano, es que Dios conoce nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos ocultar al Señor. Entonces, si Dios nos pide limpieza de mano, también desea que nuestro corazón sea puro. ¿Ah? Los puros de corazón no se conforman solamente con lo exterior, sino que constantemente están examinando su vida, constantemente están examinándose a la luz de la palabra del Señor. ¿Ah? Cada día estamos buscando del Señor, ¿ah? de su poder, de su gracia, para dejar atrás las cosas que nos apartan de Dios. ¿Ah? Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y el mismo Señor le dijo a sus discípulos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 4, la segunda parte, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Mire qué importante, elevar el alma a cosas vanas, levantar el alma o alzar el alma. Es decir, eso equivale
a dirigir nuestro afecto hacia alguna cosa, dirigir nuestro cariño hacia alguna cosa, dirigir nuestro interés hacia algo. ¿Cuántas veces, hermano, nuestros afectos, nuestros intereses, nuestro cariño, como usted quiera llamarle, están levantados hacia un ídolo? Y no estoy hablando de ídolos de yeso, porque yo creo que ninguno de nosotros tiene ese mal. A veces para el esposo es la esposa o viceversa, o son los hijos, o es el trabajo, o es la casa, o un automóvil, o la salud, la belleza, la ropa, etcétera. ¿Cuántas cosas, hermano? Cualquier cosa que ocupe el centro de nuestro corazón, antes que Dios, eso se transforma en un ídolo. Eso es levantar nuestra alma a cosas vanas. Porque dice el Señor, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Cabe hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestro interés? ¿Dónde está nuestro cariño, nuestro afecto? ¿Está en las cosas de la tierra? ¿Está en las cosas que podemos mirar? ¿En las cosas que se sienten, en lo que podemos escuchar? ¿O hemos puesto nuestra mirada en lo eterno? En aquellas cosas que no podemos ver. Entonces, termina el versículo 4 diciendo, ni jurado con engaño. No jurar con engaño, es decir, no defraudar al prójimo cuando hacemos una promesa. Porque los que desean estar en comunión con Dios son hombres y mujeres que cumplen su palabra con el prójimo y también con Dios. Por eso que el predicador les advertía y decía, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque a veces no cumplimos nuestra promesa, no cumplimos nuestra palabra. El versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Porque vamos al monte de Jehová, donde tenemos que subir. Vamos cuesta arriba y es menester, hermanos, hacer un esfuerzo especial. Cuando usted va cuesta arriba, caminando, en cualquier parte usted necesita hacer un esfuerzo físico especial, requiere un esfuerzo mayor. Entonces el Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces por eso dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y mire, y se menciona aquí a este patriarca tan importante, un hombre que cometió fraude, engañó a su propio padre, hizo cosas que no eran agradables a Dios. Y cuando él estuvo consciente de lo mal que había hecho, de lo mal que había obrado, Jacob buscó recibir esa bendición de parte del Señor. Y dice el libro de Génesis que luchó con el ángel desde el anochecer hasta el alba. Y luchó con el ángel y el ángel lo bendijo. Y recibió su bendición. Entonces, de esa manera debemos buscar a Dios, porque los que así buscan a Dios recibirán toda clase de bendiciones de parte de Jehová. En especial, como dice aquí, la justicia. Dice el 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, la recompensa para aquellos que deciden limpiar sus manos cada día, para los que se mantienen un corazón puro de las contaminaciones del mundo, para los que inclinan el corazón para adorar al Dios verdadero, para los que se mantienen íntegros, para los que cumplen sus promesas hacia el Señor y hacia el prójimo, tienen la promesa de recibir esta bendición de parte de Dios. Sin embargo, sabemos, hermano, que la bendición mayor es que nuestros pecados han sido perdonados, que la justicia de Dios, hermano, nos ha sido dada por medio de Cristo en el sacrificio que hizo en el Calvario de la cruz. Y ya para terminar, el versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ya se nos ha dicho quién fundó este mundo, a quién le pertenece, cuáles son sus dominios, y también se nos ha dicho las cualidades de los verdaderos adoradores de Dios y la bendición que estos van a recibir. Pero es necesario, hermanos, saber y que no nos quede ninguna duda quién es el Rey de la Gloria. Y estos últimos versículos tienen ese propósito. Aquí, como usted puede darse cuenta, se describe una espléndida entrada, una entrada magnífica, que, como dijimos al principio, se refiere con mucha probabilidad al traslado del arca desde la casa de Obed-Edom al tabernáculo que había preparado David en Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel, el capítulo 6, si es que no lo ha leído. Pero también puede aplicarse a Cristo, porque el arca era símbolo de Cristo. Ahí va la presencia de Dios. Y las puertas del cielo, sabemos que debían estar abiertas para nuestro Señor, fueron encontradas cerradas. Él las encontró cerradas. Pero cuando Él, mediante su muerte en la cruz, mediante su sangre, hizo expiación por el pecado, Cristo demandó la entrada, no solo para Él, sino también para todos nosotros, porque Él entró en ese lugar en calidad de pionero, allá por nosotros, y abrió el reino de los cielos, hermanos, para todos nosotros, para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes. Él abrió las puertas del cielo por medio de su sacrificio. Entonces, las puertas, entendemos nosotros que una puerta es una vía de acceso, una entrada a cualquier lugar. Y además dice la palabra de Dios que todo hombre en su corazón tiene una puerta que debe ser abierta para que Cristo también pueda entrar en su corazón. Una vez que Cristo entra en el corazón del hombre por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, el Señor pone allí su santuario. Y nosotros ahora pasamos a ser el templo del Señor. Y cuando Cristo habita en nuestras almas, su presencia nos santifica y nos fortalece. Dice el libro de Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga en nuestros corazones su muy santa palabra.